La bendición de Dios sea para cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando lecciones correspondientes a la muerte de Cristo. Hoy estudiaremos la última cena y la traición de Judas. En la línea del tiempo, ya hemos estudiado con el punto marcado con el número 1, el nacimiento de Cristo, entre el 1 y el 2, el ministerio de Cristo, y ahora estamos estudiando lo que es en sí el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Estamos ubicados en este punto 2 y ya hemos hecho 2 lecciones acerca de la muerte de Cristo. En la primera lección estudiamos sobre aquel día 14 del mes de Nisan. Cayó viernes, sexto día de la semana judío, el día que Jesús murió. En esa lección estudiamos cómo se cumple la profecía de Jonás que el Señor aplicó para sí mismo, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Jesús aplica este evento como un anuncio para su sepultura. En la segunda lección estudiamos acerca de la muerte de cruz, o sea, la crucifixión. Jesús fue acusado de blasfemia y la ley decía que la pena de muerte a ejecutar era la lapidación. La profecía decía que el Mesías debía morir crucificado. Estudiamos cómo Dios hizo que esto sucediera, cómo fue que Cristo, en vez de ser lapidado, llegó a ser crucificado. Y en esta tercera lección vamos a estudiar la última cena y la traición de Judas. En la lección anterior dije que íbamos a estudiar el juicio a Jesús, pero estos eventos no podemos dejarlos pasar por alto en nuestro estudio de los postreros días. Comencemos. La última semana de Jesús en la tierra. El primer día de aquella gran semana, Jesús se dispone a entrar a Jerusalén y cumplir de esa manera con una profecía mesiánica. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 3. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21, 8 al 9. Y pensar, hermanos, que muchos de los que le recibieron con palmas y vítores, 5 días más tarde gritarían, crucifícale, crucifícale. El Señor ya estaba en Jerusalén. Ese mismo día entró en el templo y echó a los mercaderes y a todos los que habían convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones. Aquí podemos observar la valentía con que el Señor se va a enfrentar al liderazgo judío, sabiendo que esa era su última semana. Ese día domingo fue aclamado, recibido por el pueblo en Jerusalén. Luego se desmontó de su pollino, se dirigió al templo y echó a los mercaderes y a todos aquellos que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Volteó la mesa de los cambistas, los animales que tenían preparados para los sacrificios los dejó en libertad, puesto que se había tergiversado todo lo correspondiente al templo y al plan de Dios en la tierra. Debo resaltar la valentía y firmeza del Señor. Cada cosa que hacía en favor de Dios era leña que se iba acumulando para el gran fuego final. Cada evento, cada cosa de esta iba a traer ira
sobre el liderazgo judío, sobre el Sanedrín. Al segundo día, lunes para nosotros, regresó nuevamente a la ciudad, secó una higuera que no tenía fruto, pero su apariencia decía lo contrario. Mateo 21, 18 al 22. Después de haber sacado a los mercaderes del templo, se fue a Betania, si mal no recuerdo, y luego al otro día vuelve a ir a Jerusalén. Le dio hambre, se dirigió hasta una higuera que tenía hojas. Su apariencia era que debía tener fruto, pero la higuera no tenía fruto y la secó. Una gran lección para el pueblo judío. Ellos debían dar fruto, tenían apariencia de fruto, pero lamentablemente no había nada en ellos. Luego los líderes religiosos, aquellos que solo aparentaban y no daban ningún buen fruto, le encararon pidiéndole cuentas. Jesús les responde con una pregunta que ellos mismos no pudieron responder. Eso está en Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Luego les enseña dos parábolas, las cuales entendieron muy bien. Eran más leña para el fuego final. Y cuando digo leña para el fuego, es una expresión que usamos aquí en Venezuela. Más airaos quedaban ellos, más rabia les daba. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mateo 21, 45 al 46. Luego les dio una tercera parábola, donde les dijo que ellos tenían la prioridad en los planes de Dios. Fueron los primeros invitados a las bodas, pero desestimaron la invitación. Mateo 22, 1 al 14. Luego fariseos y saduceos por separados les hacen preguntas capciosas. Jesús, con su bendita sabiduría, los deja atónitos. Mateo 22, 15 al 46. Vale la pena destacar que en medio de esta conversación, Jesús les dio una gran oportunidad de conocerle y les puso a pensar. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y esta oportunidad que le está dando el Cristo a ellos es para que reflexionen, para que piensen, para que mediten. Al frente de ellos tenían al Mesías y no querían reconocerlo. Mateo 23 es uno de los discursos más fuertes de Jesús contra el liderazgo religioso. Al final de este discurso, estando en el monte de los olivos, llora por Jerusalén, se lamenta por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37 al 39. Son las lágrimas de Dios las que reflejan esas palabras. Y a su vez, anuncia una profecía sobre Jerusalén, donde minutos más tarde describirá cómo se llevará a cabo, cómo es que Jerusalén es una casa que va a ser dejada desierta. Mateo 24. Y en Mateo 25 anuncia tres parábolas más donde profetiza el terrible fin que les espera de no arrepentirse. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo
se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26, 1 al 5, en la Reina Valera del año 95. Nos ubicamos entonces en el cuarto día de la semana, a 2 días del sexto, del 14 de Nisan. Como solemos decir, las cartas estaban echadas y la confabulación estaba en marcha, solo que había que esperar la oportunidad. Y es aquí donde entra en escena Judas Iscariote. Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Lucas 22, 1 al 6. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26, 15. Los líderes judíos ya habían decidido matar a Jesús, sacarlo del medio, sacarlo de escena. Esperaban una oportunidad para hacerlo a espaldas del pueblo y esta oportunidad se las da el mismo Judas, uno de los 12. Se los puso, como decimos aquí en Venezuela, de papita. Se presentó ante ellos y le dijo que él podía entregárselo a espaldas del pueblo tal y como ellos lo querían. Judas le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré, según Mateo, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. 30 piezas de plata fue el valor que estimaron los dirigentes judíos tenía la vida del Señor, pues ya ellos habían decidido matarle. El precio de un esclavo muerto. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 21, versículo 32, pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Ese fue el valor que le dieron a la vida de Jesús, el valor de un esclavo muerto. Aprovechemos la oportunidad y estudiemos un poco más acerca de Judas y las 30 monedas de plata con las que traicionó al maestro. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando Judas se da cuenta que el escarmiento a Jesús no era solamente tenerlo unos días en la cárcel, sino que era la muerte, dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, confesando que él había entregado sangre inocente. A los líderes eso no le importaba. Allá tú, le dijeron. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 10. Algunas personas dicen que Mateo cometió un error y en vez de mencionar al profeta Jeremías, debió mencionar a Zacarías, pues este también habla de 30 monedas de plata. Y aquí es donde los escépticos o los que buscan contradicciones en la Biblia
Creen haber encontrado el ejemplo perfecto. Mateo escribió: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo 27, 9 al 10. Zacarías escribió: y le dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11, 12 al 13. ¿Realmente se habrá equivocado Mateo? ¿Tendrán razón los escépticos, los que buscan contradicciones en la Biblia? Veamos, estudiémoslo. Las 30 piezas de plata según Zacarías. Aunque Mateo no nombra a Zacarías, es necesario estudiar ese pasaje para ver si tiene algo que ver con lo que viene mencionando. Estudiemos Zacarías 11, 4 al 14. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. En la nueva traducción viviente. En la PDT dice: entonces el Señor Dios me dijo: cuida el rebaño que va a ser sacrificado. De esta manera comienza la alegoría con respecto a los pastores de Judá, los líderes religiosos. Recordemos que estaban en una etapa de restauración, unos años más tarde del regreso a Judá, luego de la cautividad en Babilonia. Ageo y Zacarías ministran al mismo tiempo y animan a Zorobabel y al pueblo judío a terminar la restauración del templo, que había sido detenida por causa de unos samaritanos a quienes no se les concedió la participación en la restauración del mismo. Se había reconstruido el templo, ya estaba el altar del holocausto, que fue lo primero que hicieron. Había un rebaño que estaba preparado para ser sacrificado. Aún faltaba reconstruir la ciudad y sus muros, pero eso lo haría Nehemías años más tarde. El rebaño que estaba destinado para los sacrificios estaba siendo maltratado. El Señor habla con un pastor, quien viene siendo el profeta, y le encomienda la tarea de cuidar ese rebaño, el pueblo de Judá. En la alegoría, el profeta muestra a un rebaño que estaba siendo cuidado para cumplir un propósito. Era el rebaño a sacrificar en el templo recién restaurado. Equivaldría a decir que este rebaño representaba al judío de a pie, al pueblo, precisamente el que debía presentar los sacrificios. Este pueblo estaba siendo maltratado. ¿Maltratado por quién? Pues por sus líderes religiosos, que en este caso van a representar a los malos pastores. Continúa Zacarías escribiendo: a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Zacarías 11:5. Los dueños de este ganado, de este rebaño, estaban matando y vendiendo el rebaño. O bien para un propósito distinto, el cual no eran los sacrificios, o sí los usaban para los sacrificios, pero lo hacían sin ningún tipo de culpa. Es decir, se había convertido en un matadero de ganado sin cumplir el objetivo, que era la expiación de los pecados. Sacrificaban por rutina, por cumplir un propósito, por darle un uso al altar, pero no había la convicción, la fe, la obediencia a Dios. El punto era que el pueblo de Dios, Judá, nuevamente estaba desobedeciendo a Dios y los líderes no tenían compasión de ellos. Se ocupaban en llenar sus bolsillos. Los vendedores dicen: gloria al Señor, ahora soy rico, en la NTV. Todo se había convertido en una mercadería. Mientras los compradores se comportaran de esa manera, los vendedores más ricos se hacían. Una de las grandes diferencias en los tiempos de Malaquías, como siglo y pico más tarde, ciento y pico de años más tarde, es que en los tiempos de Malaquías sacrificaban a los animales con defectos. Estos no, estos eran animales preparados para el sacrificio, pero los usaban con un propósito totalmente distinto.
Es decir, el pueblo nunca cambió su manera de comportarse ante Dios. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. El liderazgo, sabiendo que su rebaño lo estaba haciendo mal, no los corrige, sino se hacen parte del mismo, teniendo ellos mismos su propia ganancia. La respuesta del Señor: por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Zacarías 11:6. La primera respuesta iba a ser la inmediata, antes de considerar buscar a un pastor que pudiera corregir lo que estaba mal. La primera respuesta simplemente es: yo los voy a entregar a hombres y cada cual en mano de su compañero. Asolarán la tierra y yo no los voy a librar de sus manos. Se matarán entre ellos mismos, se consumirán. Pero luego consideró buscar a un pastor que pudiera corregir lo que estaba mal. Por esa razón, busca a uno que acabe con el mal de raíz. Entonces el Señor Dios me dijo: cuida el rebaño que va a ser sacrificado. Así es que comienza esta alegoría. Zacarías 11:4. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que iban a ser sacrificadas, especialmente a los pobres del rebaño. Tomé 2 varas de pastor, a una la llamé gracia, a la otra la llamé unión. Y con esas varas de pastor guía a las ovejas. Zacarías 11:7. El pastor hizo su trabajo, así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido, según la NTV. Tomó 2 varas, a una le dio el nombre de gracia y a la otra el nombre de unión. Y con esas varas, con ese cayado, comenzó a cuidar las ovejas. Con la vara del favor se deshizo de 3 pastores malvados. El liderazgo no lo estaba haciendo bien, no estaba cuidando el rebaño. Se deshizo de 3 pastores. En la alegoría podríamos decir que este pastor representa a nuestro Señor Jesús, quien nos guía con la vara de la gracia y de la unión. Pero recordemos que en este momento le está hablando a la nación judía. En solo un mes me deshice de 3 pastores, pero me enojé con las ovejas porque ellas me despreciaron. Zacarías 11:7. En muy poco tiempo, ya el pastor había cumplido con parte de su objetivo. Pero hay pueblos que están acostumbrados a que los maltraten. Y en vez de alegrarse porque llega quien les quita la opresión, lo que hacen es despreciarlo, como pasó con este buen pastor. Y este es el caso de la nación judía. Recuerde que solo estaba Judá. Son los que habían regresado del cautiverio en Babilonia. El Cristo vino para rescatarla, para redimirla, para liberarla de la opresión, no la romana como pretendían ellos, sino del pecado, el líder del mal que sigue oprimiendo hoy día al mundo. Y de la misma manera llega Cristo a rescatarnos a nosotros también. Y a veces actuamos como este pueblo, como este rebaño. Nos libran del mal y despreciamos al que nos libra. Esto también es para analizar y reflexionar de nuestra parte. Así que les dije: ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Zacarías 11:9. La ingratitud de las ovejas hicieron que el buen pastor llegara al límite de su paciencia y decidió dejarlas a su destino. Y esto es muy triste, porque renunciar al pastoreo de un líder como este buen pastor trae las consecuencias antes descritas. Y la historia señala lo que le pasó a la nación judía después de despreciar al Cristo. Y en nuestra historia particular,
podemos ver lo que le sucede a los que rechazan a Cristo, los que rechazan sus directrices, sus normas, los que rechazan su pastoreo. Congregaciones destruidas por un liderazgo que no se sujeta al príncipe de los pastores, sino a sus propias opiniones. Vidas de cristianos destruidos porque deciden apartarse de la fe. Este es el fin de los que se apartan del pastoreo del buen pastor. Así que les dije, ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Zacarías 11:9. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Zacarías 11:10. La ingratitud de las ovejas hicieron que el buen pastor llegara al límite de su paciencia y la vara del favor, la vara de la gracia, la de la compasión, fue quebrada. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Zacarías 11:11. Sin lugar a dudas, esta alegoría hace referencia a la venida del Mesías y su propósito de liberar a su pueblo de la opresión del mal, del pecado y del mal liderazgo. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valoraron mi pago en 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Lo primero que les dice el buen pastor es, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Imagínense cómo estaba este buen pastor. Ellos llegaron entonces, valuaron mi pago y lo valuaron en 30 piezas de plata. Zacarías 11:12, que es el tema que estamos tratando, las 30 piezas de plata. Si creen que haberles librado del liderazgo malvado tiene un valor, páguenme lo que consideren que merezco. Ellos tasaron su pago con el mismo valor con que se pagaba a un esclavo muerto, 30 piezas de plata. Yahvé me dijo, echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé pues los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro del templo de Yahvé. Zacarías 11:13 en la Biblia Jerusalén. Ese es el precio con el cual ellos me han tasado. Es el precio que yo les valgo a ellos. Después tomé mi otra vara, unión, y la partí en dos para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto. Zacarías 11:14 en la NTV. Esta acción demuestra el descontento del Señor por lo poco que ellos apreciaron lo que Él hizo por ellos, librarlos del mal liderazgo. Regresemos nuevamente a Zacarías 11:13. Yahvé me dijo, echa el tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé pues los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro del templo de Yahvé. 30 piezas de plata fue lo que estimaron los contratantes, que valía el trabajo del que los libró de los pastores malvados. Regresando nuevamente a la historia de Jesús y de Judas, 30 piezas de plata fue lo que el mal liderazgo judío consideró que valía la vida del buen pastor. Y este buen pastor que fue traicionado y vendido por ese precio, no venía a cuidar el rebaño, a ser sacrificado, venía a sacrificarse por el rebaño, por ese liderazgo que no sabía lo que estaba haciendo, lo que se estaba cumpliendo en ellos en ese momento. 30 piezas de plata. ¿Se equivocó Mateo? Regresemos nuevamente al Evangelio de Mateo. Recuerden que este citó al profeta Jeremías y muchos creen que se equivocó, pues debió citar a Zacarías por la historia que acabamos de estudiar. Lo primero que debemos decir es que Mateo en ningún momento menciona a Zacarías. Los que creen que debió citarlo son los que creen que Mateo se equivocó. Recordemos nuevamente cómo sucedieron los hechos y analicemos. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Mateo 27, 6 al 10. Esto fue cuando tasaron la vida del Cristo. Reconocieron que fue el pago para un asesinato. Ellos lo reconocieron, es precio de sangre.
Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo 27, 7 al 10. Veamos la semejanza en ambas historias, en la de Zacarías y en la que estamos estudiando en este momento. Fue el precio del apreciado puesto por los hijos de Israel. Eso sucedió en Zacarías 11:13. Ese fue el valor con el que tasaron el trabajo del buen pastor. Y ese es el valor con el que tasan la vida del Mesías, Mateo 27:9. Algunas traducciones de la Biblia mencionan al alfarero como el receptor de las 30 monedas de plata en el texto de Zacarías. La NTV, por ejemplo, dice, luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Zacarías 11:13 en la Nueva Traducción Viviente. Pero también la Torre Hamac y la Biblia de las Américas y otras versiones traducen que se las arrojó al alfarero para que el alfarero las arrojara o las echara o las lanzara en el templo del Señor. Pero iban al templo del Señor, que es lo que quiero resaltar. Las diferencias. En la historia de Zacarías, el Señor ordena dar el precio con que fue tasado las 30 monedas de plata a la tesorería del templo o al alfarero, pero en la casa del Señor. Zacarías 11:13. En cambio, en la historia de las monedas entregadas por Judas, el liderazgo admitiendo que es el pago por un asesinato, por un homicidio, dicen que estas no deben ser puestas en la tesorería del templo. Mateo 27:6. Por lo que el uso que se hace con las 30 monedas de plata en ambos textos es muy distinto. ¿La semejanza? Sí. En 30 monedas de plata fue evaluado el precio del buen pastor en Zacarías y en 30 monedas de plata fue evaluado la vida del Mesías, el valor de un esclavo muerto. Las diferencias es el destino que se le da a estas 30 monedas de plata. En la historia de Zacarías, esas monedas iban al templo. En la historia de Mateo, los judíos, el liderazgo, admitieron que no pueden ser puestas en el templo debido a que era el pago de un homicidio, de un asesinato, era precio de sangre. Por lo que el uso que se hace con las 30 monedas de plata en ambos textos es muy distinto. ¿Cuál fue el destino que se le dio a las 30 piezas de plata devueltas por Judas? Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mateo 27, 7 al 8. ¿Qué había dicho Jeremías según Mateo? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo 27, 10. La pregunta es, ¿dónde dice Jeremías eso? Y ahí es donde está el detalle. Ahí es donde los escépticos y los que buscan contradicciones de la Biblia se alegran. Y es por esa razón que la mayoría de editoriales bíblicas colocan un llamado al texto de Zacarías, que repito, son historias similares con propósitos distintos para las monedas de plata. Mateo dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, pero al final el llamado que hacen es para las profecías de Zacarías. Pero es que Mateo no menciona en ningún momento a Zacarías. Veamos qué fue lo que pasó. Por supuesto que la alegoría de Zacarías señala al Cristo, sin ningún tipo de duda. El buen pastor de Zacarías es un tipo o una sombra de lo que sería el Señor Jesús. De eso no hay ningún tipo de duda. Y bien pudo haber dicho Mateo citar al profeta Zacarías en vez de Jeremías. Pero ¿por qué citó a Jeremías? Es la pregunta que estamos haciendo. Lo primero que debemos pensar y meditar es en lo que escribió Mateo. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías 27:9. La palabra griega que traduce dicho, así se cumplió lo dicho, es reo y traduce
pronunciar, hablar o decir. Creo significa una transmisión oral. Él habló, dijo. Así se cumplió lo dicho. Como ejemplo, y nada más como ejemplo, citaré Mateo 2:5, donde Mateo cita al profeta Miqueas. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La palabra escrito viene de la palabra griega grafo, que es grabar, específicamente escribir, escribir, inscribir. ¿Notan la diferencia? Una cosa que Mateo escribiera, el profeta dijo, de la palabra griega creo, decir, y otra cosa, el profeta escribió, la palabra griega grafo. Son dos cosas distintas, decir y escribir. Mateo no mencionó que Jeremías escribió. Mateo mencionó que Jeremías dijo. Por lo tanto, no nos vemos obligados a buscar o a preguntarnos dónde lo escribió Jeremías, porque en realidad no lo hizo. En realidad Jeremías no lo escribió. Jeremías lo dijo. ¿Por qué dijo Mateo que Jeremías lo dijo? En realidad no fue idea de Mateo, sino del que lo inspiró a escribir, el Espíritu Santo. De la misma manera, como el apóstol Pablo en Hechos 20:35 mencionó algunas palabras que el Señor dijo y que no están escritas en los evangelios. Entonces Jeremías lo dijo, no lo escribió. Ahora bien, si alguien es recordado por lo que escribió en alegorías con respecto a los alfareros, ese es Jeremías. Cuando se nos nombra alfarero, de una vez nuestra mente se nos va hacia el profeta Jeremías. Y si se nos va a nosotros, cuanto más a los judíos. En Jeremías capítulo 18, versículos 2 al 3, versículo 6, Jeremías capítulo 19, versículo 1. También Jeremías es el que registra la historia de la compra de un terreno en Judá antes de que estos fueran totalmente deportados a Babilonia. Esto está en Jeremías capítulo 32, versículos 6 al 15, donde el Señor le dice a Jeremías que le compre el terreno a Hanameel, el hijo de Salum, su familiar. ¿Para qué? Para asegurar el regreso. Interesante, ¿verdad? Así como David compró el terreno donde se levantó el templo de Jerusalén. Ese terreno legalmente es de David, no es de ninguna otra persona, no es de los musulmanes, por ejemplo, que ahorita lo habitan, porque él lo compró. De la misma manera, Jeremías compró un terreno en Judá para asegurar de que cuando regresaran del cautiverio en Babilonia, ellos tuvieran una propiedad legal, escrita, con documentos. Y Mateo sigue diciendo, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Mateo recuerda a Jeremías no solo por la compra del terreno, sino también porque Jeremías en su libro habla acerca de terrenos que se utilizaban para dar sepultura a los extranjeros o judíos sin familiares. La cisterna donde Ismael echó los cuerpos de los hombres que asesinó era grande y cavada por orden del rey Asa cuando fortificó Mizpa para protegerse de Baasa, rey de Israel. Así que Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres. Jeremías 41:9. Jeremías escribió una gran fosa donde metían los cadáveres de los extranjeros. Y en Jeremías 26:23, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Entonces Jeremías nos habla del alfarero, Jeremías nos habla de la compra de un terreno, Jeremías nos habla de terrenos que eran usados para sepulcros o fosas comunes para los extranjeros. A mi criterio, en estas tres cosas es que estaba pensando Mateo cuando citó a Jeremías. Mateo, repito, no mencionó a Zacarías. Mateo no se equivocó. No hay un error en la palabra de Dios. Algunos escritores explican esto de la siguiente manera. Mateo toca parte de las dos profecías, dicen. De la de Zacarías con respecto a la tasación del trabajo del buen pastor, las 30 monedas de plata, y a Jeremías con respecto a la compra del terreno y del alfarero,
pasajes citados anteriormente, y menciona solamente a Jeremías por ser el profeta mayor. Dicen que es una regla que cuando se cita a dos profetas, uno mayor y uno menor, en este caso el profeta mayor era Jeremías y el profeta menor era Zacarías, se menciona solamente al profeta mayor. Lo cierto es que la vida del Mesías fue valorada a precio de esclavo muerto, así como fue valorada la del buen pastor, que es un tipo del Mesías, una figura, así como fue valorada el Mesías mismo. Indistintamente, Mateo no se equivocó al mencionar a Jeremías por lo que ya hemos mencionado. Ya analizado lo concerniente a las 30 monedas de plata, continuemos con los sucesos acaecidos en la última semana de Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y la oportunidad llegó. Jesús, obedeciendo la ley de Moisés, se trasladaría a Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, el 15 de Nisan. Según Deuteronomio 16:16, como ya lo hemos estudiado, era una de las tres fiestas en las cuales todo judío, todo varón judío tenía que asistir hasta Jerusalén. Jesús tenía que cumplir con esta parte de la ley. Pero como el día de Pascua era el día 14 y Jesús venía de Capernaum, entonces él debía estar allí desde el día 14 para celebrar la Pascua. Jesús mandó a hacer los preparativos para celebrarla, hacer el recordatorio e instituir un nuevo recordatorio, la Cena del Señor. Jesús ya había anunciado lo que sucedería. Mateo 20, 17 al 19. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará.